Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá una vez más en estas transmisiones. Hoy vamos a estar conversando con Guillermo Moreno y además tengo dos invitados que van a ser, digamos, mis panelistas, que es mi amiga Eli, que es economista, y el doctor Edgardo Gallardo, que es abogado. Y aparte, no me tengo que olvidar, docente. Así que bueno, quiero darles la bienvenida. Quiero agradecerle antes que nada a usted, Guillermo, por el tiempo de venir acá a conversar, y a ustedes dos. Así que, si se quieren presentar, están en su tiempo. Edgardo, Eli. Bueno, yo soy Edgardo Gallardo, ya tuve el honor de hablar con Guillermo Moreno para hacer esta entrevista. Y bueno, vamos a alargar con un tema, si este gobierno es peronista. ¿Qué dice Guillermo? No, lo he dicho, pero no tengo ningún problema en repetirlo. El presidente se ha autodefinido como socialdemócrata. Yo lo conozco hace 30 años de la militancia política y certifico que no es peronista. El presidente no tiene ninguna formación peronista y por lo tanto cuando ejecuta sus políticas son antitéticas al peronismo, que es lo que está pasando ahora. Guillermo, yo tengo esta pregunta preparada. ¿Viste considerando las bases con las que se pregona el partido de Valores y Progresos? ¿Se podría decir que está tratando de reivindicar un peronismo un poco más conservador? Principios y valores. Principios y valores, perdón. Es como que está tratando de reivindicar un peronismo un poco más conservador, alejándose de la línea progresista Alberto Fernández. Alberto Fernández no es peronista. Nosotros somos el partido Principios y Valores, la herramienta electoral del Movimiento Nacional Justicialista, la herramienta electoral del movimiento peronista. Alberto Fernández no tiene una construcción conceptual peronista y no ejecuta políticas peronistas. Entonces, el peronismo somos nosotros, no es Alberto Fernández. Sí, creo que un poco lo que termina pasando, lo que vos estás comentando, Guillermo, es que el último tiempo vemos un gobierno que está más sesgado o que toma las banderas del peronismo para llegar a la gente sin aplicar directamente lo que es la doctrina, como vos decís. Pero le dicen a la gente que son el peronismo, de alguna manera. Bueno, en eso yo tengo que reconocer que Alberto Fernández tuvo honestidad intelectual. Cuando hizo ese famoso reportaje en Perfil y Fontevecchia le pregunta si él era socialdemócrata, él dice sí, está dando vuelta, mire, me van a odiar los peronistas, pero sí, soy socialdemócrata. Por lo tanto, a confesión de parte, yo creo que eso allana la discusión. Aunque sean categorías antiguas del siglo XX, ¿se podría decir que usted es socialdemócrata? Sí. Sí. Los peronistas me van a odiar por decir esto. Pero creo que a esta altura de los acontecimientos el peronismo debería revisar su condición. ¿Cómo te definís ideológicamente? Oh, esa pregunta es re difícil. Pero es divina. Yo me siento un liberal de izquierda. Me siento un liberal progresista. Sí. El presidente piensa como un socialdemócrata y actúa como un socialdemócrata. Y no hay nada más alejado de nuestra cosmovisión como peronistas que aquellos que no tienen verdades permanentes. Nosotros somos por eso de los principios y valores, de aquello que es permanente en la construcción de la sociedad. El amor, la justicia, la solidaridad, el principio de autoridad, el principio de rebelión, en fin, de los hechos que permiten articular una comunidad. Bien, nadie puede pensar que va a haber una comunidad sin amor, nadie piensa que va a haber una comunidad sin principio de autoridad o sin principio de rebelión si el gobernante no es justo y no tiende al bien común. Bueno, nadie puede pensar que se puede construir una comunidad sin justicia. Bueno, estos principios y valores son permanentes en la construcción del movimiento peronista. Después la doctrina se puede ir actualizando, porque finalmente la doctrina, ¿qué es? Son esos principios y valores transformados en acción en la administración del reino terrenal. Y eso tiene que ver con el estado del arte de la tecnología. ¿Cómo no va a tener que ver? Y es obvio que la doctrina cambia. Lo que no cambian son los principios y valores. Vos hablaste de principio de rebelión. Nuestra agrupación se llama Rebeldes Liberales porque
que hacemos un rescate del principio de que los pueblos se pueden rebelar ante la tiranía o ante un gobierno opresor. Cuando el gobierno se transforma en un verdugo de su pueblo, la rebelión es la regla. Digamos, siguiendo un poco la idea de John Locke del derecho de resistencia a la opresión que está también en nuestra Constitución. Yo te he escuchado que el principio de autoridad cede cuando hay un gobierno injusto o un gobierno que no es esclavo de un pueblo libre. Y esa idea a nosotros nos atrajo mucho. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Obviamente que estamos hablando de un pensamiento mucho más antiguo que el del autor inglés, ¿no? Esos son pensamientos del siglo XIX. Yo estoy hablando, digamos, de la construcción de la República. Bueno, no importa. Yo lo que estoy diciendo es, miren, el principio de autoridad y el principio de rebelión son dos principios ordenadores de las sociedades. Como se han construido los seres humanos cuando se articulan y conforman sus comunidades. ¿Qué es cuándo priva uno y cuándo priva el otro? Bueno, obviamente tiene que ver con la justicia. Si el gobernante es justo, incluso te diría que no depende, si bien nosotros los peronistas decimos voluntad del pueblo, voluntad de Dios, ¿cómo habla Dios? Habla a través del pueblo, bueno, voz del pueblo, voz de Dios. Pero incluso en la gobernanza de un grupo, si ese grupo va en dirección al bien común, por ejemplo, la gobernanza de nuestra iglesia. La gobernanza de nuestra iglesia no es elegido por la Grey. El Papa no es elegido por la Grey. El Papa es elegido en un proceso de delegación, de representatividad por los cardenales, y no todos los cardenales, aquellos que van a la elección del Papa. Bueno, muy bien. Y nadie discute esa autoridad, porque esa autoridad que no surge de un espacio democrático, sí avanza sobre el bien común, sí construye el bien común. Entonces el principio de rebelión no está directamente relacionado con la manera en que el gobierno fue electo, sino en la direccionalidad que toma el gobierno. Bien, en este esquema, la direccionalidad que toma el gobierno es el que pone en valor el principio de rebelión. Cuando un gobierno atenta contra el bien común, la rebelión es el norte. Ahora, eso entra en colisión, y ya me meto en tu disciplina, que tiene que ver con el derecho positivo, y ahí yo tengo que decir, mire, el gobierno de Alberto Fernández es legal, es legítimo, a pesar de que no transita hacia el bien común. Entonces, lo que uno dice ahí es, damos la discusión en la arena política, y vamos a dar la discusión en la arena política en octubre, noviembre, cuando sean las elecciones, en fin, el cronograma dirá que es octubre, pero bueno, vamos a ver el cronograma final. Octubre, noviembre, diciembre, cuando te hago el una presidente pregunta, así lo diga. Dentro del tema de la legitimidad y del bien común, la Cámpora, que ahora se dedica a tomar del Estado todos los lugares que hay algún tipo de beneficio para sus militantes y tener una renta, digamos, más particular, más allá del bien común. ¿No atenta de alguna manera contra este principio de autoridad el hecho de que una facción quiera tomar el Estado en beneficio propio? Bueno, en realidad yo no sé si es la Cámpora como estructura. Yo soy respetuoso de los jóvenes, se pueden equivocar y uno tiene que saber perdonar. Me parece que sí atenta contra el concepto de bien común las políticas que define el Poder Ejecutivo, que es unipersonal. Y eso es Alberto Fernández. También es cierto que la vicepresidenta, Cristina, empezó a hablar en primera persona del gobierno. Dijo, nosotros no podemos aumentar las jubilaciones porque estamos endeudados. Nosotros no podemos pagar. Bueno, empezó, a pesar que es vicepresidente y solo ejercería la presidencia como manda la ley, en el caso de ausencia, alguna incapacidad o que el presidente viaje, y si bien la Constitución dice que el Poder Ejecutivo es unipersonal, ella se está haciendo cargo. Bueno, ahí obviamente hay una dupla que no está yendo por buen camino. Esto está claro.
y van a ser los responsables de este fracaso, fundamentalmente Alberto. Pero bueno, en el caso de la Cámpora y los lugares que está ocupando, la verdad que me parece que meter en una misma bolsa todo un espacio generacional y pueden estar haciendo mal las cosas. Me parece que en eso hay que tener. Vos imaginate si yo le estuviera todavía diciendo a los radicales que cada dictadura que hubo en la Argentina ellos ponían los ministros. Y bueno, no hay manera de que tomemos un café. Entonces me parece, viste, que de alguna manera hay cosas que tenemos que mirarlas con misericordia. En el caso de la Cámpora, la estamos mirando en esa. Ahora, hay algunos dirigentes de la Cámpora que me parece que leyeron más a Laclau que a Perón. Y eso se nota. Pero bueno, están en un proceso formativo. Guillermo, quiero meterme un poquito más en ya directamente el campo económico, ya que hay acá una colega tuya que también es economista, con justamente una pregunta que es lo que divide en gran medida las dos doctrinas, tanto la peronista, la justicialista, como la visión liberal, que es la que pregono yo. ¿Para usted los precios tienen que ser libres? Mire, el tema, desde ya que los precios son los que guían la inversión, ¿está bien? Ahora, cuando vos definís los precios libres, ¿en qué espacio me los estás definiendo? ¿En los espacios de la propiedad privada o en el espacio de la propiedad pública? Particularmente, como liberal, yo soy más de lo que es la parte de la propiedad privada. Por lo menos... Muy bien. Entonces, está bien, estamos de acuerdo. El problema es que los precios no se arman en el espacio de la propiedad privada. Por eso, cuando discutimos de la cosmovisión liberal, hay una... Los precios se terminan discutiendo en el espacio público, no en el espacio privado. En el espacio privado sale la lista de precios. Del espacio privado, que es cuando sale la mercadería del planchón o de la tranquera, planchón de fábrica o tranquera, sale con una lista de precios que está reflejada en la factura. Yo lo que digo ahí es, no hay ninguna duda que son libres esos precios, pero tienen que estar relacionados con los costos, porque esa es la teoría objetiva del valor liberal, es la de Adam Smith, David Ricardo, ¿está bien? Entonces, tienen que estar... Ahora, esa es la primera instancia donde el que construye la lista de precios, en función de los costos, le pone el margen justo y razonable de ganancia para construir comunidad. Al margen de que si la empresa es monopólica, duopólica, monopsónica, duopsónica, al margen tiene que haber una construcción de esa lista de precios que esté asociada con sus costos, con el estado del arte que tipifica la productividad, y de eso no hay duda que son libres. Por eso teoría objetiva del valor. Ahora, después viene otra instancia, que es la instancia de circulación de la mercadería, que es donde se objetiva ese precio. Porque vos podés poner un precio donde no se vende nada y por lo tanto eso no es un precio de compra-venta, es un precio que a vos se te ocurrió. Vos ahora decís, bueno, voy a vender ese hermoso placaro que tengas ahí atrás o no sé qué es, y le pongo 7 millones de pesos. Porque para mí, bueno, vos le ponés el precio que quiera y después hay que ver si... Ahora, cuando eso se transa, es en el espacio público. Y ya en el espacio público no es el espacio privado. Por lo tanto, yo te coincido con vos sobre el tema de los precios en el espacio privado. En el espacio público tenemos que tener una discusión. El mercado es un espacio público. Por lo tanto, en el espacio público, ahí viene la construcción de quien ordena el espacio público de acuerdo a lo que estuvimos hablando antes, si es un sistema democrático, si es un sistema de voto calificado, como es el caso del Vaticano. No hay duda que el Vaticano es un espacio público. Cuando vos transitas, no en Santa Marta es pero cuando vos transitas las calles del Estado Vaticano, es un espacio público. Bueno, ahí obviamente hay un marco jurídico, hay policía, hay esto, hay aquello, y hay una autoridad que no fue elegida por los que habitan el Estado Vaticano. Es la elección
del gobernante del Estado Vaticano está muy lejos de la democracia, pero nadie lo cuestiona. Y ahí hay un espacio público también. El mercado es un espacio público y ahí todos tenemos para opinar, pero especialmente el que tiene la delegación y la facultad por imperio de la ley. ¿Que quién es? Y es el gobierno. Sí, yo quería conversar un poquito con Guillermo sobre el tema del empleo, que es un tema bastante preocupante y que veo que tenemos muy en común la rama del peronismo, o el peronismo, como él dice, sacando a la socialdemocracia que adscribe con el programa, y bueno, la visión que tenemos nosotros desde el liberalismo, donde uno escucha que siempre dice, bueno, los liberales quieren sacar los planes sociales y demás, y en realidad lo pensamos como una construcción para la persona, para devolverle la dignidad, y tiene un poco que ver quizás con los valores que él estaba hablando al principio. Estoy totalmente de acuerdo. Vos sabés que Perón decía que qué tiene que hacer el gobernante. ¿Cuándo se caracteriza que un gobierno es bueno? ¿Cuándo es el buen gobernante? Cuando construye trabajo. ¿Y dónde se tipifica el trabajo? En el sector privado. Perón decía, un gobierno esclavo de un pueblo libre, lo dijo el compañero antes. Esto es así de simple. La diferencia en todo caso, no es sobre el rol del sector privado, es sobre el proceso de acumulación de capital y la distribución del ingreso. Este es el tema. No hay sistema capitalista sin acumulación de capital y no hay mercado intenso sin una justa distribución del ingreso. Y en eso me parece que nos vamos poniendo de acuerdo. El problema es cuando los economistas liberales tienen que tomar decisiones desde la política económica. Porque en realidad ahí no son liberales, en realidad ahí son empleados de determinadas empresas. Por ejemplo, cuando vos lo escuchás a Melconian, que él no terminás sabiendo muy bien qué, pero cuando Melconian opina, y vos le tenés que mirar cuál es su cartera de clientes, vos le mirás a Melconian su cartera de clientes y ya vas a saber lo que opina. Pero lo mismo, por eso yo lo respeto a López Murphy, porque López Murphy, vos no le sabés cuál es la cartera de clientes, seguramente la tiene, yo que estoy un hombre del mercado lo conozco, pero no lo hace pública. No es que vos entrás y decís, mira, esta es mi cartera de clientes, sí, esta es tu cartera de clientes, suponiendo que la cartera de clientes de Moreno fuera todo ferretero. Y a vos te parece que yo voy a tomar una decisión económica en contra de los ferreteros, pero y esto es lo que pasa con estos economistas, ¿no? Vos lo escuchás, digamos, a Duhovne, vos lo escuchabas a estos muchachos que... Vos lo escuchás a Pratgay hablar, y vos ya sabés quiénes son los clientes de Pratgay. Bueno, ahí es donde viene el problema de cuando ellos no operan la política económica en función de lo que piensan que está bien, sino en función de su clientela. Esto es lo que pasa con los economistas liberales. Y para que no sean así, terminan diciendo que son independientes. Por eso cuando los muchachos liberales opinan seriamente del liberalismo, nos ponemos de acuerdo. No es que no estamos de acuerdo, nos ponemos razonablemente de acuerdo y podemos trabajar juntos. Porque tanto los peronistas como los liberales, en este caso, podemos correr los intereses. El problema no es el debate teórico. En el debate teórico no vamos a estar tan lejos, más te digo. Está tan mal la Argentina que si ahora sumamos un marxista sobre el tema del trabajo, ningún marxista va a estar va a estar en contra. El que va a estar en contra son estos socialdemócratas. Y te vienen con estas historias de que el trabajo es una categoría vieja y que tenés que vivir del Estado y que vos podés vivir sin trabajar y que el Estado te tiene que garantizar no sé qué cosa. Y eso hasta violenta el principio de que ganarás con el sudor de tu frente. Sí, perdón. O que pueden imprimir billetes alocadamente sin respaldo. Y vos dijiste que si eso fuera la economía, había que estudiar otra carrera. Claro, la economía es imprimir billetes. ¿Qué carrera hay que estudiar? Hay que estudiar diseño gráfico, que eso es lo que le dije. De que si la economía fuera imprimir billetes, entonces hay que estudiar diseño gráfico. Pero claro, entonces esto es una estupidez que no resiste el menor análisis. Eso en la disciplina ya ni se analiza, no hay nadie que seriamente te pueda venir a hablar de la teoría monetaria moderna, esas son pamplinas. Pero bueno, eso se involucró en este gobierno, sobre todo los primeros meses,
porque le venía muy bien. Pero aparecía algún que otro economista y tomaban algunos criterios muy aislados de la conformación de Alemania. Imagínate que estás hablando del fin del siglo XIX, estás hablando de Bismarck, bueno, qué sé yo, bueno, no sé. La verdad que a esta altura esas cosas no se debaten en la disciplina. Pero es obvio que si no hay moneda no hay inflación. Ahora, pensar que la inflación solamente va a ser producto de la emisión es no entender lo que acontece en las economías complejas, como son las economías que están en tránsito de alcanzar su óptimo, como es la Argentina, que algún día lo alcanzará. Hay otros factores, y sobre todo de corto plazo, interactúan un montón de factores, ¿no? Vos tenés en la Argentina hoy inflación en dólares, y nadie te puede pensar que la Argentina está imprimiendo dólares, ¿no? No, estás imprimiendo pesos. Bueno, ¿y entonces por qué tenés inflación en dólares? Bueno, porque empiezan a pasar otra cosa. Hoy la Argentina tiene inflación en dólares, porque la inflación está por encima de la devaluación. Estamos hablando del oficial, ¿no? Bueno, después se va a cortar. Bueno, está todo lo que quieran. O sea que no es la única causa. Vos tenés inflación en dólares porque hay un hecho estructural. Bueno, hay causas estructurales, hay problemas de oferta, hay problemas de demanda y obviamente hay hechos monetarios también, ¿no? Naturalmente hay hechos monetarios. Eli, ¿vos tenés algo Es para salud agregar? o economía, ahora sí cierran todo. Creo que vos, Lucas, le querías hacer una pregunta puntual. Sí, también. ahora toco el tema, pero le dejo responder la pregunta de Edgardo, Guillermo, y ahora le hago otra contrapregunta. No la escuché. Sí, la repito, si es salud o economía, ahora que el gobierno piensa volver a cerrar todo. No, es imposible. Mirá, ya Ramón Carrillo lo explicó hasta el cansancio, que sin una buena economía no podés tener nunca buena salud. Dice, mire, es peor no tener agua corriente, no tener cloacas, no comer o no dormir calentito que todas las bacterias y virus que puedan andar por el mundo. Hay una frase famosa del doctor Carrillo, digo, mire, hace mucho más daño a la humanidad el comer mal, dormir mal, el no trabajar, estar que todas las 7 plagas que puedan estar dando vuelta por ahí. Entonces, es salud y economía. Obviamente, te viene un virus muy particular, vos podés, y es la obligación del gobernante, hacer una buena economía y tener una buena salud. Van de la mano, son como las 2 riendas del corcel. Tenés que llevarlas parejitas. Si no las llevas parejo, y bueno, que no sos apto. ¿Qué es lo que le pasa a Alberto Fernández? No es apto. Guillermo, una de las discusiones que se tienen puertas adentro en el liberalismo es la cuestión de la cantidad de empleados públicos que se mantienen hoy por hoy en las provincias. Eso ha generado que en algún punto ciertos gobernantes se hayan convertido en casi señores feudales. La causa que encontramos es la coparticipación federal de impuestos. ¿Este mecanismo para usted hay que mejorarlo o tiene que desaparecer para que haya una competencia fiscal entre provincias? No, mire, es obvio que la coparticipación tiene que ver con el reparto de lo que vos participaste en la recolección. Esto funciona así, más algunos intereses relevantes que tienen que ver con las provincias fronterizas y que obviamente para vos es muy importante. No es lo mismo vivir en Tierra del Fuego, en Formosa o en Misiones que vivir en Córdoba. Pero no por el tema climático, es porque las tensiones son otras. Entonces, por eso el todo es superior a la parte. Vos no te olvides que nosotros tenemos una profunda formación cristiana y en términos filosóficos no somos solo los cristianos los que decimos que el todo es superior a la parte. La Argentina no es la suma de las provincias. La Argentina es una instancia superior a la suma de las provincias. Bueno, por lo tanto, eso es lo que tenés que contemplar. Ahora, la proporción de empleados públicos sobre el total de la población económicamente activa también tiene que ver con la economía. Finalmente, vos lo que vas haciendo es teniendo o un desarrollo económico virtuoso o un ciclo vicioso que lo que hace es destruir valor. Hoy vos tenés una destrucción de valor extraordinaria en la economía argentina, extraordinaria. YPF es solo un ejemplo, pero está pasando en todas las empresas. Empresas de decenas de miles de millones de dólares, hoy con 2.000 millones de dólares te dan el vuelto. Y empresas que valían
4.000, 5.000 millones de dólares valen menos de 1.000. Bueno, es una tontería. Hoy hay fortunas personales en la Argentina que podrían comprar YPF, que no la compran porque no es negocio. ¿Está bien? Esto es simplemente lo que está pasando. ¿Cuál es su opinión? Habla de la fundición total hasta fin de año. Como que las empresas estas que vos decís van a seguir bajando de precio. Sí, mire, la economía está en un proceso de destrucción de valor, que eso tiene su nombre y se llama depresión económica. La Argentina nunca vivió depresión económica, ahora lo está empezando a vivir. ¿Qué es la destrucción de valor? ¿Cuál es su opinión de, digamos, el primer mandato de Carlos Menem? El primer gobierno, ¿no? Claro. Yo lo que soy misericordioso cuando lo... No se olvide que cuando evalúa el gobierno de Menem, él asumió el 8 de julio en un país que estaba muy complicado. 2 meses después, 2 meses y medio después, cayó el muro de Berlín. Uno de los 2 factores que habían contribuido a la estabilización mundial, te guste o no te guste, a través de la Guerra Fría, finalizada la contienda, había desaparecido, había un claro ganador y era muy difícil ser Perón. Perón hizo uno solo, el que confronta con los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y construye una doctrina distinta es Perón, pero tenés que ser Perón. Entonces Menem se sumó a un esquema de lo que el mundo tipificaba como buen gobierno. Para ustedes, y quizá esto no lo saben, el plan de convertibilidad no es de Cabal. El plan de convertibilidad sale de las canteras peronistas, en este caso de un equipo muy interesante de economistas peronistas que encabezaba el doctor Curia, del cual yo era un economista joven. Así que esto lo puedo hablar con propiedad. Y eso estás hablando del año 89, fin del año 89. Menem adopta el plan Bonex, nosotros nos vamos del Ministerio de Economía, yo no volví hasta el año 2006, porque en realidad en el 2003 estaba en otro ministerio que era de Planificación. Vuelvo al Ministerio de Economía como secretario de Comercio Interior, imagínate, 2006, o sea que yo te estoy diciendo del 89, recién volví al Ministerio de Economía en el 2000. Yo trabajé 3 meses en el equipo de gobierno del doctor Curia, precisamente en ese plan que no se llamaba de convertibilidad, tenía otro nombre, no importa, hasta no tenía nombre. Menem elige el plan Bonex, y bueno, 2 años después lo implementa Cabal. Y lo implementa mal, fundamentalmente porque se queda mucho tiempo. Ya a los 2 años, los economistas del peronismo que habíamos trabajado en ese plan sabíamos que había que salir. Porque empezabas a tener inflación en dólares, lo mismo que te está pasando ahora. El primer mes que vos tuviste inflación, esto es abril, cuando terminó abril, ya tuviste inflación en dólares. Imagínate todo el año 91. Y del 91 al 2001, toda la inflación que tuviste fue en dólares, con lo cual perdiste competitividad enormemente. Bueno, Cavallo eso no lo comprendió, también tampoco los sectores políticos. En este caso tampoco la progresía. Cuando Duhalde dice que hay que salir de la convertibilidad porque está acabado, ahí aparecen los progresistas diciendo voten no a nosotros, que nosotros no vamos a salir. No salen y bueno, se pusieron el gobierno del sombrero. Pero sobre el primer gobierno de Menem soy misericordioso por este contexto que te acabo de decir. Eli, ¿vos querés hacer alguna acotación? Porque te veo con ganas. Sí, no, quería consultarle si hoy le diéramos el Ministerio de Economía o herramientas económicas, ¿cómo podría plantear algunas medidas para combatir la inflación? Mire, lo primero que tenés que hacer es construir los superávit gemelos, entonces el superávit fiscal primario y una robusta balanza comercial que te equilibre tanto el sector fiscal como el sector externo. El superávit fiscal primario tiene que ser una envergadura tal que te permita honrar los compromisos que te vienen en el déficit financiero, ¿está bien? Si vos tenés un superávit lo suficientemente importante en el primario, pagás los intereses de la deuda pública, privada, etcétera, y vas con un equilibrio fiscal. Si vos tenés un importante superávit de la balanza comercial, vas a poder pagar los déficits del resto de los componentes de la cuenta corriente de la balanza de pago, con lo cual tenés el sector externo equilibrado. Si vos equilibrás
el sector fiscal y el sector externo, generar las condiciones para. Luego, obviamente, tenés que apuntar al tema de ganancia de competitividad. Para eso tenés que tener un tipo de cambio competitivo y una administración de comercio que te ayude en ese tipo de cambio competitivo. Y a su vez, tenés que bajar un costo central de la producción argentina, que es el costo de la energía. Para eso tenés que poner la energía en relación a los costos. Que yo espero que ayer el presidente hizo un reportaje y dijo que él sabía cuáles eran los costos de la energía. Bueno, espero que los haga público. Porque yo hice un estudio, allá te puedo decir, calculo que habrá sido por el 11, por el 12, con datos que me dio Bulgeroni, en el momento estaba vivo, obviamente, Carlos Bulgeroni, y ahí calculé el costo del barril del petróleo. Pero después yo no conozco ningún estudio en la Argentina donde haya calculado el costo del barril de petróleo, ni del mega, el costo, no el precio, el costo. Bueno, haciendo costos yo no tengo duda que vas a bajar el precio de la energía. Cuando vos bajas el precio de la energía, le aumentás la rentabilidad, incluso a los productores. También tenés que ayudar a los productores con una correcta ley de alquiler. No puede ser que el dueño de la tierra se lleve. Hoy se está llevando un 40% de la producción. Hoy, cuando yo hice el trabajo en marzo del año pasado, se llevaban un tercio. Hoy se están llevando un cuarto de la producción, un 40% de la producción, es un disparate. Bueno, eso hay que ordenarlo, porque lo que se lleva el dueño de la tierra, vos no te olvides que la tierra es un bien que no se amortiza. Entonces es una locura que se estén llevando arriba del 12% de rentabilidad en dólares. El sistema capitalista, mi querida colega, no retribuye el título de propiedad. Yo no sé cómo hacen ustedes los economistas liberales para explicárselo a su clientela, pero de alguna manera se lo tienen que explicar. Los factores de producción son la tierra, en tanto y en cuanto se la trabaje, o sea, lo que vos invertís sobre la tierra. No la tierra, porque si la tierra como tierra no significa nada. La tierra, para eso tenés una renta que está en relación al trabajo que se le incorpora a la tierra. El trabajo que se le incorpora a la tierra. El capital y el trabajo. Después podemos, con un método moderno, decir que el empresario también es un factor de producción y de ganancia, estoy de acuerdo, pero en ningún lado aparece el título de propiedad. El título de propiedad te da posesión, pero eso no significa que te genere un ingreso. Yo no sé cómo lo explican ustedes esto, me gustaría escucharlo, pero ese es un error garrafal que por falta de explicación se comete un lío bárbaro. El derecho de propiedad, que para los peronistas es sagrado, te da posesión, pero el título de propiedad no te genera ingreso. No es cierto. El título de propiedad no es retribuido en el sistema capitalista. En el sistema capitalista se retribuye el capital, el trabajo y la tierra en tanto y en cuanto se la trabaje. Porque si no se la trabaja, tampoco. ¿Está bien? No tiene derecho a recibir nada. De hecho, cada uno de nosotros por ahí tiene un pedazo de tierra en algún lugar y a su vez le pones plata, digamos, en vez de sacársela. Así que el título de propiedad no se retribuye. Ahora, yo no escucho muchas veces a los economistas liberales explicar que no hay una retribución al título de propiedad. Y ahí se les arma un lío bárbaro a los que no son economistas y sí son liberales. Porque cuando vos te encontrás con un economista liberal, esto es muy fácil. Pero en general, los economistas liberales no hablan de estas cosas y piensan que un título de propiedad hay que retribuirlo. Y confunden, por ejemplo, bueno, yo te alquilo un local y entonces te cobro un alquiler. Ahí lo que vos me alquilás es el local que hiciste, el trabajo que hiciste, que vos ahorraste y te compraste el local. El trabajo, ese trabajo incorporado en un bien de capital y demás, pero no el título, no el título. No el título. El título te permite firmar un contrato para que yo te lo alquile. Pero lo que yo te estoy retribuyendo es el capital que vos tenés en ese trabajo incorporado, no el título de propiedad. Un absurdo, un absurdo. Yo no sé qué es lo que le pasa, porque esto está estudiado en la disciplina, incluso por pensadores liberales, no neoliberales, liberales. Pero no se difunde, no se difunde. Y en la Argentina tenemos muchachos que por ser dueños de la tierra se llevan el 40% de la producción. Una locura total. Una locura. Wow.
Eso hay que resolverlo. Hay que resolver el costo de la energía y el costo de los alimentos. La manera de resolver el costo de los alimentos es poner el alquiler de la tierra con una lógica de retribución, como es en el mundo desarrollado. En ningún país desarrollado el dueño de la tierra se lleva el 12% de moneda dura. Nunca, nunca, no existe eso. No existe. Vayan, estudien, véanlo, ni en Australia, ni en Nueva Zelanda, que no son países desarrollados, comparado con Argentina, sí, pero en Europa, en Estados Unidos, no existe esto que estamos hablando. No existe, no existe. Bueno, esto hay que resolverlo. Cuando vos resolves eso, naturalmente generás demanda, porque vos bajás el precio de los alimentos en función de los ingresos populares, le sobra plata al trabajador, a los jubilados, a los pensionados, después de comprar la comida, y pueden ir a la peluquería, etcétera, etcétera. Y por otro lado, generás rentabilidad de la oferta porque le bajaste, en el caso de los alimentos, dos costos primos, que es el alquiler y la energía, y en el caso de los productos manufactureros, bajás violentamente el costo de los costos, que es el costo energético. Bueno, si vos haces esas dos cosas, tenés un mercado que está en condiciones de ofertar y tenés una demanda que está en condiciones de comprar. Y ahí tenés que dejar que la economía vaya floreciendo, como fue en el último ciclo peronista, y ponés a crecer la economía a tasa china. En esto yo soy un defensor del sector privado, lo que pasa es que para mí los trabajadores también son sector privado, ¿no? Y fundamentalmente la CGT, que está organizada alrededor de los gremios que son sector privado, no sector estatal. Es muy difícil en la historia de la CGT encontrar el secretario general de un sindicato estatal. En general son sindicatos industriales o de comercio, bueno, porque la CGT es un ámbito, una organización libre del pueblo que está en el ámbito de lo privado, no en el ámbito de lo público. Eli, ¿quieres hacer alguna contestación de eso? No, le quería hacer una pregunta más sobre el tema de lo que me quedé pensando en la primera parte de la generación de los superávits. Esto por un lado, el tema del sector privado, cómo generaría, del sector público, perdón, un superávit, y sobre esta última parte que Guillermo comentaba sobre el reacomodamiento del sector privado y la generación de empleo, ¿cómo le parece que se podría desarmar todo el esquema de asistencialismo para que la gente vuelva a querer trabajar? Mira, en términos de equilibrio fiscal, ya lo hemos demostrado. Siempre va a haber algo que hacer por los gastos, siempre vas a mirando fino, pero fundamentalmente es mejorando los ingresos, y esto lo tenés que ir a buscar a la pampa húmeda. Este año los dueños de la tierra se llevaron, si no hubiese habido retenciones, 7.500 millones de dólares, y con retenciones se llevaron un montonazo. Entonces, mira, ahí los tenés, tenés 7.500 millones de dólares, que si ponés las retenciones no tenés que poner, y con eso estás bastante cerca del equilibrio. Obviamente que puesta la Argentina a trabajar se van terminando los planes. La economía peronista son empresas, movimiento obrero y el Estado equilibrando, el Estado velando por el bien común, el Estado pequeño, ordenado, prolijo. Y no hay otra generación de valor que no sea el trabajo. Con la plata no se hace plata, ese es un invento de los marxistas que no entienden el marxismo. Estamos hablando de los marxistas del siglo XX, no los del siglo XIX, porque Marx, nunca, al contrario, Marx era el que decía que con plata no se hace plata. En cambio, estos marxistas modernos del siglo XX te empiezan a decir que con plata se hace plata, y de los banqueros. Hay una alianza natural entre los banqueros y los marxistas modernos, digamos, esto de Lenin para acá, objetiva, porque defienden los mismos intereses, que te lo ocultan. Hay por eso los clásicos, esto es, los liberales, los marxistas, los peronistas, en algún momento nos ponemos de acuerdo, porque tenemos el trabajo como generador de valor. Y por el otro lado se te ponen de acuerdo los neoliberales con los socialdemócratas. ¿Está bien? Esta es la discusión y es lo que está viendo. Lo que está reinando y lo que reinó a partir de la caída del muro de Berlín fue el mundo neoliberal, no el mundo liberal. El mundo liberal era ese mundo donde el dueño de la fábrica se levantaba a las 4 de la mañana, no como Macri, que a las 9:30 de la mañana está durmiendo. Ese es un vago. Entonces, el liberal estaba en la puerta de la fábrica esperando a sus trabajadores. Y el delegado marxista jamás atentaba rompiendo la máquina.
porque no rompía la fuente de trabajo. Después se peleaban en la mesa de negociación y ahí apareció el peronismo para ni tan calvo ni tan peludo. Pero nadie destruía la fábrica, eso es una estupidez. Ni nadie les creía de la fábrica o del trabajo, esto es una estupidez. Digo fábrica por decir trabajo, ¿no? Cualquier trabajo es digno, sea urbano, rural, sea servicio, Guillermo. de bienes. Sí. Guillermo, vos dijiste que fuiste autor del Plan Austral, tal vez en ese momento sin nombre. No, ¿qué Austral? No. El Austral, plan, no. perdón, me equivoqué de plan. La convertibilidad. No, autor no. Furcio imperdonable. Vuelvo a aclarar. Yo hice parte de un equipo que era conducido por Curia y seguía a Luisito Rapaport. Yo era un economista joven. Dije que trabajé ahí, no que fui autor. No, autor fue Curia, Rapaport. Lo que te quería decir, pese al furcio de decir Austral, aunque tenía algo de parecido, que funcionó y quería felicitarte por la parte que te tocó a vos, porque realmente yo viví en carne propia la hiperinflación, donde a la mañana era un precio, al mediodía era otro, a la tarde era otro, y te puedo asegurar que una familia común, que no fuera del mundo de la oligarquía poderosa, sufría la inflación de una manera tremenda en carne propia y no se podía criar a los hijos ni a una familia. Cuando se terminó la inflación, el hombre se pudo ordenar un poco mejor. También es un principio de orden tener estabilidad y moneda correcta. Y eso nosotros te lo agradecemos si tuviste algo que ver en ese plan que, si bien duró demasiado para vos, a nosotros nos trajo un alivio como pueblo, digamos, porque pudimos vivir y ordenarnos nuestra... Ese plan salió del genio del doctor Curia y sus asesores más directos. Yo era un economista joven en esa época, imagínate. Así que no, yo trabajé, yo humildemente lo que dije que trabajé y que no es de cabalota. Muchachos, les agradezco mucho. Ahora te hago una pregunta loca. Te hago una pregunta loca, una sola más. El país está en peligro y se va a la disolución. Te vemos con muchas características que compartimos. ¿Es posible, desde un lugar liberal, apoyarte a vos como el hombre para arreglar esto? No hay ninguna duda, porque nos vamos a encontrar en ese concepto central de un gobierno esclavo de un pueblo libre. Y porque nosotros somos los defensores de la libertad. Nosotros los peronistas siempre peleamos por la libertad. Así que a mí me encanta que nos encontremos, que nos acompañemos. Y más te digo, estas elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, van a ser elecciones donde el debate va a ser un debate doctrinario. Y me encanta que nosotros nos encontremos y vas a ver cómo te vas a sentir cómodo discutiendo los planes, discutiendo los programas, discutiendo los proyectos del próximo gobierno peronista. Yo les mando un abrazo fraterno, no les voy a mandar un fuerte abrazo peronista, les mando un abrazo fraterno. Muchas gracias. Les agradezco esto, les agradezco al coordinador, le agradezco a la compañera y nos encontramos en pública construyendo un país mejor. Y le agradezco sobre todo que discutamos desde su propia doctrina, desde su propia ideología. Y sobre todo que le demostremos al pueblo argentino que cuando queremos buscar los mínimos comunes denominadores los encontramos. Que los que quieren ampliar la grieta es porque son los beneficiarios de esa grieta. Acá hay un ejemplo muy claro entre compañeros de ideología liberal y nosotros los peronistas que podemos construir una Argentina conjunta. Así que te agradezco mucho el momento y bueno, a disposición de acá 15 días, 3 semanas hacemos otra etapas. Cuando guste, encantadísimo. Sí, con todo gusto. Gracias, hasta la próxima. Saludos. Bueno, yo te quería agradecer, Lucas, por tu profesionalidad, por toda la impronta que le pones a las entrevistas y la verdad que te felicito y espero que te vaya bien y sigas adelante con este nivel de entrevistados que estás teniendo. Y esto va a ser bien también para las fuerzas liberales de abrir un poco la cabeza y no encerrarnos que somos la única solución del país, porque ni siquiera tenemos partido político. Así que tenemos que abrir la cabeza y ver por dónde puede terminar con este peligro de la Venezuela en Argentina. Hay que terminar con eso. Y para eso vamos a luchar. En eso estoy 100% de acuerdo. Antes que nada, muchas gracias por las palabras. De verdad que a estas cosas les trato de poner muchísimo cariño.
quiero que justamente quiero ser ejemplo de que se puede conversar con gente que no necesariamente piensa igual que nosotros y se puede tener un diálogo ameno, y me parece que esa construcción es la que hace falta. No todo es un River Boca constante, sobre todo, viste, considerando los peligros a los que nos estamos enfrentando. Las voces que se puedan escuchar, las cosas que se pueda aprender, lo poco que se pueda rescatar, lo mucho que se pueda rescatar, siempre suma. Así sea con los conservadores, así sea con los nacionalistas, así sea con quien sea. Todos tienen algo bueno para aportar, y sobre todo una persona que ya estuvo metido en la política, cosa que nosotros no. Entonces, mínimamente, si no están de acuerdo con las cosas que pregona Guillermo, que es completamente válido, hay que aprender de las cosas que se ven desde la política, que es lo que nos falta la experiencia a nosotros. Y la verdad es que lamentablemente, queramos o no, estamos en una sociedad libre y los contrapesos ideológicos existen y van a existir siempre, y gracias al cielo que existen, porque de los propios contrapesos ideológicos es donde se puede mejorar la filosofía y la política. Así que tenemos que lidiar con la realidad, no queda otra opción.